de las pareadas. Les recuerdo tener para la próxima semana el programa de Equidad. Vamos a ver el chi cuadrado, que se refiere a variables cualitativas. Todas las que estamos viendo ahorita son cuantitativas. Ya la otra semana vamos a ver variables cualitativas, que lo que hace el sistema es que hay que pasarlas a cuantitativas para poderlas trabajar. Ahí es donde podemos trabajar el sí, el no en las preguntas, donde podemos analizar cuando comparo dos grupos. Lo mismo sigo manejando aquí, el grupo de enfermos, no enfermos, o el grupo que sostiene un tratamiento y poderlo comparar con el otro que no recibe, únicamente recibe el placebo. Entonces, seguimos manteniendo la misma situación, solo que va a ser cualitativo. Entonces, es la pequeña diferencia del salto que vamos a hacer con respecto a la otra semana. Bueno, al compás de mis gallos, voy a continuar. Dice Nancy Esther Burgos, Burgess, condujo un estudio para determinar la pérdida de peso, la composición corporal, la distribución de grasa corporal y la tasa metabólica en reposo en individuos obesos antes y después de 12 semanas de tratamiento con dieta muy baja en calorías. La letra DMBC significa eso, dieta muy baja en calorías. Y comparar la hidrodensitometría con el análisis de impedancia bioeléctrica. Punto. Esa es la información general del experimento. Ahora en este experimento dice que estuvieron 17 individuos, 9 mujeres y 8 hombres. Participaron en el estudio, eran pacientes externos de un programa de tratamiento con base hospitalaria para la obesidad. Punto. Está explicando cuál era la población que estuvo trabajando. Ahora lo poquito Ahora que le dice queda aquí. los pesos de las mujeres antes y después. Únicamente estamos tomando en cuenta una parte de las muestras que se hicieron. Vamos a analizar únicamente las mujeres. Antes y después del tratamiento de las 12 semanas se muestran en la tabla 741 que está aquí abajo y se pretende saber si estos datos ofrecen suficiente evidencia que permita concluir que el tratamiento es eficaz para reducir el peso en mujeres obesas. Muy bien, vamos a analizar los componentes del problema. El primer componente está en la primera línea. Y en la primera línea tengo la primera palabra clave. Dice que es la pérdida de peso. Entonces, primero, esa es mi palabra clave que va a iniciar en la investigación y lo que yo quiero es averiguar la pérdida de peso. Sigo y el siguiente valor que me interesa es que son 9 mujeres que entran en la investigación. Entonces, este es otro valor. Y nos dice que también que hay pesos antes y después. Eso me está hablando de que la característica es que la misma persona, pero que fue pesada antes del tratamiento y después del tratamiento que dilató 12 semanas. Esto es más o menos 3 meses de trabajo. Y ahora viene la última forma, dice, se pretende saber. Esto es lo que yo quiero demostrar al final. O sea, mi conclusión final, tengo que responder a esta pregunta. Y bueno, no es pregunta, esta afirmación. Dice, se pretende saber si estos datos ofrecen suficiente evidencia que permita concluir que el tratamiento es eficaz para reducir el peso. Y lo que quiero averiguar al final es si es eficaz. Al final voy a tener 2 respuestas. Si es eficaz o no es eficaz. Y sobre esa pregunta es que vamos a hacer toda la investigación. Entonces, hay algunos supuestos que tengo que tomar en cuenta. Lo que voy a buscar es la diferencia que hubo entre el antes y el después. Pero vamos a aclarar algunas cosas entonces. Bueno,
dice, se puede decir que existe suficiente evidencia para concluir que el programa de dieta es eficaz si es posible rechazar la hipótesis nula. Eso quiere decir que la hipótesis nula me va a decir que no es eficaz. Entonces, si rechazo la hipótesis nula, entonces voy a decir que sí es eficaz. Si acepto la hipótesis nula, voy a decir que no es eficaz. Y que el cambio en la media de la poblacional es 0 o es positivo. Entonces, HO me está diciendo que es 0. Pero el HA me está diciendo que lo que yo quiero saber es, lo que quiero es reducir peso o pérdida de peso. Entonces, a esta pérdida yo la tengo como una diferencia. Y lo que quiero establecer es si existe la suficiente diferencia para decir que el tratamiento es eficaz. Entonces tengo que establecer mi HO y mi HA para saber. Entonces ya tengo mi primera situación y que HO va a decir que es igual a 0, o sea que no existe diferencia. Pero en este caso me está diciendo reducir. ¿Qué sucede con la palabra reducir? Vamos a ver matemáticamente cómo traslado reducir. Tengo 3 posibilidades: no igual, menor y mayor. ¿Menor? Menor, ¿seguros? Sí, porque dice reducir y menor es, no sé cómo explicarlo, pero menos. Sí, correcto, Katy, estamos bien tu pensamiento. Ahora viene y me dan los 2 pesos, antes y después. Ahora viene la pregunta. Para poder comparar, ¿qué voy a comparar? ¿El antes con el después o el después con el antes? Para averiguar si hubo pérdida de peso, si hubo reducción de peso. Yo les mandé una imagen ayer y les pregunté, ¿qué es esto, antes o después? El antes. Entonces, ¿cómo sé yo que perdí peso? Vamos a ver. Princesa, quiero escucharte. Apenas se oye tu vocecita, pero habla. Princess Valdés, ¿estás por ahí? Solo miro un techo, un cuento de cemento. Princesa. Sí, aquí estoy, profe. Ok, dime. ¿Cómo sé que perdí peso? ¿Con el antes y el después o con el después y el antes? Con el antes y el después. O sea, tú dirías comparar el antes con el después. Ujú. Ok, miremos esto a ver qué nos dice. Si yo resto 117 menos 83 en tu calculadora, princesa, ¿cuánto da? Voy a obviar el 3 por el punto 3. Si yo resto 117 menos 83, ¿cuánto da? ¿4? ¿34? 34. ¿Pero son positivos o negativos? Sí, 34 positivos. Ah, bueno, entonces positivo no significa que los perdiste. Significa que subiste de peso. Ah, sería con el después y el antes, entonces, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando yo comparo el después con el antes? Entonces ya tendría que restar 83, que es el peso que tiene actualmente, menos con el peso que inició, que era 117.3. Ahora sí es menos 34. Entonces, la posición que tengo es que sea negativa. ¿Por qué negativa? Porque lo que busco es una diferencia, es una pérdida. Y la pérdida es negativa y la ganancia es positiva.
Entonces, yo lo que necesito hacer es esto. Y lo que voy a comparar es D menos A. ¿Por qué D menos A? Porque estoy viendo una reducción, una pérdida. Ahora, si alguien dijera que fuera una clínica para ganar peso, entonces en vez de perder, yo quiero ganar. Entonces, para mí es positivo. Entonces, esa diferencia del positivo y negativo es la que nos dice si tengo que ir del antes al después o el después con el antes. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es después con el antes para que la respuesta nos dé negativo. ¿Por qué? Porque tengo una diferencia en el peso. Pero, ¿qué voy a hacer con estos datos? Bueno, vamos a tener que ir a Excel. Y con Excel vamos a tener que trabajar la diferencia. Ya lo tengo hecho acá. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a ingresar primero los datos después, luego el antes, y voy a obtener la diferencia. En este caso, si usted quiere la resta, pero es la diferencia. Entonces, la diferencia es lo que tengo que tomar en cuenta acá para verlo. Cuando yo encuentro la diferencia, los valores negativos son los que me van a indicar que sí perdió. Y en este caso, todas perdieron peso. Son kilogramos. Entonces, la primera mujer perdió 34 kilogramos, la otra 25, la otra 22, 21, 23, 22, 19, 20 y 14. La que menos perdió fue de menos 14. Pero todos perdieron peso. Entonces lleva una gran probabilidad de que yo acepte HA. Pero tengo que demostrarlo estadísticamente. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Tomo las diferencias y le voy a pedir que me dé lo que es la media y lo que es la desviación estándar. ¿Qué hago entonces? Pues utilizando Excel, ingreso después, antes, saco su diferencia y en base a esto yo voy a pedirle la desviación estándar y la media aritmética. ¿Cuáles son las posibilidades? Yo creo que tienen que acordarse de lo de Excel y solamente el recordatorio de Excel es para que recordemos entonces cómo trabajar lo de Excel. Recordamos entonces que primero nos vamos a datos. Nos vamos a datos y en datos decimos datos. Luego buscamos análisis de datos. Y en análisis de datos, pues ya saben qué buscar, la estadística descriptiva. Le damos estadística descriptiva, ingresamos estos datos que tenemos acá. Al ingresar esos datos, entonces yo lo que hago es que los marco y luego viene, tengo que darle su rango de salida, le voy a dar una casilla que no tengo ocupada en este momento. Vamos a ver aquí abajo, vamos a colocarla. Luego le pido el resumen estadístico y ahí está nada más. ¿Qué fue lo que ingresé? Las diferencias. Le pido su rango de salida, le doy su resumen estadístico y lo doy a aceptar. En ese tiempo, entonces, yo lo que necesito son dos valores. Los valores que necesito, entonces, es la media, que me da menos 22.58, y la desviación estándar, que es 5.3194. Eso es lo que necesito de Excel para poder continuar con el ejemplo, entonces. ¿Dudas o preguntas hasta donde voy ahorita? Yo tengo una duda de qué Sí. fórmula ocupó para sacar la diferencia. ¿O resta? Sí, pero yo no soy buena para usar Excel, así que no sé qué movimientos hizo para
hacer, Ok. hacer Ok, esto. ya. Ahorita regreso entonces. Gracias, Lick. Para poder encontrar la diferencia, lo que necesito hacer, voy a eliminar esta casilla. Ahí está. Entonces, lo que yo voy a hacer, vamos a ampliar un poquitito. La fórmula que yo ocupo es bastante simple. Acuérdense que para que Excel haga algo, primero tengo que decirle igual. Pues me tengo que poner en la otra. Ahí está. Le doy igual. Y luego me voy a la primera. Y se acuerdan que es la primera menos la segunda. Le doy menos la segunda y le doy enter. Me quedo ahí y luego desplazo hacia abajo los valores que tengo. Y luego, bueno, ahí ya lo tengo. Solo es cuestión de volver a copiar y pegar. Tengo los datos acá. Y así es como voy a encontrar lo de la fórmula. ¿Qué fue lo que hice? Le dije igual y le di los dos datos que tengo que restar de ahí y le doy enter. Excel, se recuerdan que tiene una condición para poder hacer un resultado. Primero tengo que decirle igual. Si no le digo igual, no lo va a hacer. Solamente van a aparecer la información que tengo. Y luego, pues ya viene el dato, el análisis estadístico y pedir la información que tengo. ¿Estamos bien? Qué fácil está. Gracias, Lick. Ok. Entonces, regreso a la primera parte. Que conste, no he hecho nada. Oye, no he hecho nada, no que solo estoy encontrando los valores. Entonces ya ajá, Disculpe, dime. podría, no sé si es mucho ya al punto en que vamos, pero yo no tengo mi computadora activada de esa forma estadística. ¿Podría decirme cómo? Te enseño despuesito, solita a ti. Ah, bueno, está bien. Con mucho gusto, solo nos ponemos de acuerdo y yo te enseño. O si hay alguien más, igual. Hacemos otra sesión de Zoom y yo les enseño para poder activar. Con mucho gusto. Vale, gracias. Ok. Ahorita da por hecho de que lo que hice está correcto. Bueno, entonces pasamos al punto 1. Y el punto 1, acuérdense bien, son los datos. Y los datos que está hablando, los datos, lo que necesito, ya los tengo, ya hice mi tablita, ya tengo toda la situación. Lo que necesito colocar acá es cuánto me dio la media de la diferencia y cuánto tengo la desviación de la diferencia. Aquí lo que nos dice es que coloquemos las diferencias de los datos para saber de dónde se están sacando. Entonces, ¿qué colocaríamos nada más? Colocaríamos las diferencias y colocaríamos el valor que nos dio en la media y la desviación estándar. Eso iría en el primer punto, datos. Luego viene en el supuesto. El supuesto lo que tiene es, esta parte es memoria, oigan, por favor, solamente quiero aclararles bien. Lo que nos habla en el supuesto es que como es específico, nos va a decir que las diferencias, que es lo que estamos trabajando, forman la muestra aleatoria simple extraída de una población de diferencias con distribución normal que podrían ser generadas bajo la misma circunstancia. Entonces, esto es pura memoria. ¿Qué significa esto? Que esto que está aquí no cambia. Tal como aparece aquí en el supuesto, así va a aparecer en las cosas que ustedes tengan que resolver. No necesitan inventarse nada. Luego venimos a la hipótesis. La hipótesis, teníamos dos hipótesis. Recuerden bien la hipótesis nula y la hipótesis alterna. La hipótesis alterna es la que estamos viendo aquí y lo que estamos buscando
es que la diferencia sea menor que 0. ¿Qué significa menor que 0? Que los valores van a ser negativos. Y HO pues va a decir que es mayor o igual que 0. Eso es para que podamos ubicarnos directamente con las hipótesis. Aquí está tratando de explicar por qué y nosotros vamos directo. HO entonces es mayor o igual que 0 y HA, la diferencia que estamos hablando, es menor que 0. Recuerden que a donde apunta la HA, ahí está el área de rechazo. Entonces, vengo y dibujo mi curva. Aquí es donde tengo mi área de rechazo. En el problema no nos decía cuánto era el valor, por lo tanto nosotros suponemos que es 95%. Si HA solo me apunta para un lado, entonces es de una cola. ¿Qué necesito para poder trabajar? En este caso, para poder encontrar cuál es mi valor crítico. Para poder encontrar mi valor crítico necesito los grados de libertad y necesito mi nivel de confianza. El nivel de confianza, como es de una cola, se trabaja directamente como está, 95. Cuando es de dos colas es cuando está la diferencia, pero en este caso es directamente. Los grados de libertad son 9 parejas menos 1. Eso significa 8 grados de libertad. Ahora, con esto vamos a nuestra tabla y en nuestra tabla vamos a buscar 95% y vamos a bajar hasta donde está grados de libertad 8 y vamos a encontrar que en nuestro libro nos dice que es 1.86. Vayan a buscarlo ahí en su libro, por favor, vayan al final donde está la tabla T. Yo les dije la vez pasada, coloquen un marcador porque lo vamos a estar ocupando. Entonces buscamos al punto 95, bajamos hasta donde está el 8 y el resultado que tengo es de 1.86. Aquí en el material está agrandado. ¿Por qué? Porque la tabla que ocupan aquí es mucho más exacta. La de nosotros está bastante resumida y es de 1.86. Entonces, en mi hipótesis, yo tengo que recordar la curva. ¿Por qué la curva? Porque me dice que si cae aquí, se rechaza HO, y si cae aquí, no se rechaza HO. Si ustedes se dan cuenta, es la cantidad de rechazo es chiquita y la cantidad de no rechazo es grande. Porque aquí tengo 95, aquí tengo 5%. Entonces, así es como voy a establecer cuál es mi valor crítico de 1.86 para decir dónde está mi área de rechazo y mi área de aceptación. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, esto me va a servir para poder redactar lo que es mi decisión. Al decir cuál es mi decisión, entonces tengo que indicar cuál es. Luego paso al número 5 y el número 5 que me están dando. También esto es memoria. ¿Por qué memoria? Porque esto no cambia. Y dice, si la hipótesis nula es verdadera, la estadística de prueba sigue una distribución T-student con n grados de libertad. Y ya después de eso, entonces ya vendría mi regla de decisión. Y mi regla de decisión, entonces, dice, sea alfa el 5%, ahí se acuerdan que aquí hay un 0 adelante, ¿va? No aparece, pero ahí está. Entonces, 0.5 o 5%, el valor de crítico es, dijimos que en nuestra tabla aparece menos 1.86. Se rechaza HO si el valor calculado de T es menor o igual que esa cantidad. Las regiones de rechazo y no rechazo se muestran en la figura, en este caso, en la curva. Entonces ya viene la parte final, en este caso el número 7. Y el número 7 lo que es buscar la respuesta a la fórmula. Y a partir, ¿sí?
En el paso 6 es donde hacemos la gráfica, ¿verdad? Y lo graficamos. Sí, podemos hacerlo en el 6 o podemos hacerlo con la curva. Ah, bueno. O perdón, con la hipótesis. Bueno. Entonces podemos hacerla en las dos posiciones, pero la curva sí tiene que aparecer porque eso nos ayuda en la regla de decisión. Entonces, en la 7 lo que necesito es resolver la fórmula. Y al resolver la fórmula, el resultado nos va a dar menos 12.7395 o 12.74. Y ese 12.74. Si aquí está menos 1, el 12 está hasta el infinito y el más allá para poderlo hacer. Entonces, solo permítanme porque, bueno, voy a terminar acá. ¿Cómo es donde se va a poner la fórmula, ¿verdad? Ajá, el 8 entonces es donde voy a colocar la fórmula y de la fórmula me salió. A eso voy porque no puse la fórmula, ahorita la voy a ver. Entonces, como estoy aceptando el 12.74, ahí se acuerdan que aquí está HA y aquí está HO. Entonces, yo rechazo HO y acepto HA. Pero lo que yo quiero decir es que si es eficaz o no es eficaz. Entonces, si existe una gran diferencia, entonces sí es eficaz. En este caso, porque yo acepté HA. Si hubiera aceptado HO, entonces no es eficaz. Ahora, ¿alguna duda con respecto a esto? Porque voy a regresar a la fórmula. No la puse. Ya voy a ver qué pasó. Ahorita la voy a ir a buscar. Bueno, la fórmula es la que tenemos de siempre. Es el valor de T. Y es en este caso la diferencia de las dos medias. Y luego viene lo que es la desviación al cuadrado partido n. ¿Qué lo voy a ir a buscar si una vez aquí está? Recordemos que esto es 0 porque no estamos desconociendo este valor. Entonces, el dato que nos dio, voy a retroceder un poco acá. El dato que nos dio en la desviación, en la media es 22.59. Negativo. Todo esto dividido, miremos la desviación. La desviación es 5.319. Luego viene, vamos a hacerlo, 5.319. Esta la voy a elevar al cuadrado y la voy a partir dividido 9. Háganla, por favor. Licenciado, aquí pusimos en 0 la varianza porque el problema no la daba, ¿verdad? Correcto, no la conocemos. En 0, perdón, aquí hay un, perdón. Es mu, ahí está. Ajá. Gracias. O sea que es mu y no 0. Lo que pasa es que mu es 0. Ah, sí, Ahí ya, está. gracias. Ahí está. Ajá. Disculpe. Lo disculpo. Dígame. En esa fórmula va en el paso 6 o 7. Esa fórmula es la que ocupamos en el último parcial para el valor de T. Pero ahorita se las busco. Ahí está en el mismo ejercicio. No, pero ¿en qué paso va? En el mismo paso, la fórmula es en el paso 7, 7. ¿no? Sí. En el paso 7, donde la resuelvo, pero aquí está adelante. El paso 4 es cuando ponemos la estadística de prueba. Entonces ahí nada más ponemos la fórmula. Cuando colocamos la fórmula, sí. Ah, va, gracias. Ajá, el paso 4 se quedó perdido. Sí, en el paso 5 ponemos la gráfica. ¿Cómo? En el paso 5 ponemos la gráfica. Podemos colocarla en lo que es en el paso donde tenemos la decisión estadística, sería lo más lógico, porque ahí es donde yo tengo la dimensión para ver cuándo voy a rechazar o no. Ok. Entonces,
Sí, es que no la pusieron acá. Solo está resuelta. Ahorita les voy a marcar dónde está resuelta. Bueno, es lo que yo hice. Entonces, Lick, en los supuestos tengo que poner cómo la voy a resolver y por qué. es cómo la voy a resolver y por qué, correcto. Ahí es donde vamos a tener que colocar los supuestos. Okay. Entonces, la fórmula está aquí, que es lo que ya resolví. Y la fórmula sigue siendo la misma, ¿no? T es igual a la media de la muestra. Sigue 0, ¿ah? Porque mu vale 0. Todo esto dividido, la raíz cuadrada. Aquí nos pide la varianza o la desviación al cuadrado partido n. Y es la fórmula que ya ocupamos varias veces en lo que era el encontrar t de una muestra. Porque en realidad lo que tengo es una, porque lo que llegué fue una desviación. O perdón, una diferencia de dos grupos que la reduje a una. Por eso es que ocupamos esta forma. Gracias, Lee. Y así es como resolvemos lo que es los problemas que nos presenten las diferencias entre el antes y después con el debido cuidado, se los explico acá, con el debido cuidado porque puede ser que el problema nos esté pidiendo no la diferencia negativa, sino que la diferencia positiva. Entonces, eso va a depender del problema. Voy a ir a los ejercicios ahorita. Ok. Veamos No, en el estuviera número diciendo 1. que ¿Sí? ganan Dime. se le haría al revés, ¿verdad? Ajá, correcto. Correcto. Si el resultado es positivo, lo que yo quiero es AD. Si el resultado que quiero es negativo, es DA. Y ahí AD, es igual, AD ¿verdad? es ganar y DA es perder. AD es mayor y DA es menor. Pero puede existir también que yo diga que son iguales. Entonces ahí se transforma de dos colas y ya tengo las dos áreas que tengo que tomar en cuenta. Entonces eso va a depender de lo que... Y aparte de eso, todo es igual, ¿verdad? Sí, sí está en la posibilidad del igual. Lick, disculpe, yo me quedé con duda en el paso 5. El paso 5 siempre va a ser igual. El paso 5 no cambia. Ah, Por ok. eso les dije yo que era memoria. Ah, ok. Para todo, para T y para Z. No. Para T. Ah, ok. Párate bien porque si no te vas a caer. Entonces, en el 741, miren, de una vez nos dan el antes y nos dan el después. Ahora lo que yo necesito saber es si lo que quiero ver es pérdida o es ganancia. Veamos. Las siguientes calificaciones corresponden a las pruebas de los jefes de familia antes y después del programa de capacitación. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero lograr aquí? Dice, como parte del estudio participaron 17 familias en el programa de capacitación impartido por personal con amplia experiencia en proyectos de capacitación paterna. Antes y después del programa de capacitación, se aplicó una prueba de comportamiento y descripción a cada familia o padre. El examen evalúa el nivel de conocimiento de los principios de modificación. Ok, explico entonces. Cuando yo tengo una capacitación, yo lo que hago es que primero averiguo qué nivel de conocimiento tiene la persona. Entonces le paso una prueba. En esa prueba quiero saber cuántos puntos sacó. Luego le doy la capacitación. Y la teoría es que tiene que sacar más puntos que los que tenía antes. ¿Por qué? Porque ya lo capacité, ya le expliqué. Al principio entró sin saberlo.
pero luego ya, teniendo el conocimiento, ahora es capaz de resolver el cuestionario. Entonces, en este caso, lo que sí yo quiero saber es si mi capacitación fue exitosa. Si mi capacitación fue exitosa, entonces yo voy a tener mayores punteos. Después y el antes, miremos. Ahora tiene 11 y al principio tenía 7. Miren, mejoró en 4. Aquí de 6 a 14 mejoró en 8. De 10 a 16 mejoró en 16. Aquí solo mejoró en 1, pero sí mejoró igual en este. Entonces tenemos a las mejorías que hay, donde las personas con la capacitación que le dieron mejoraron su punteo. 13 a 15, 9 a 14, 10 a 17, 17 a 18, 8 a 15, 5 a 9. Entonces, algunos le llaman esto sin instrucción y luego este con instrucción. Pero lo que tenemos es un antes y un después. En este caso, lo que quiero lograr es que el antes sea mayor que el anterior, que el antes. Entonces, después, que sea mayor que el antes. Entonces, si es una diferencia positiva la que yo quiero, entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué voy a buscar? ¿Menor que o mayor que? En la curva, ¿dónde está la parte positiva? ¿Abajo o arriba? La parte positiva está aquí arriba. Ajá, entonces, yo lo que voy a buscar es que sea esto. Entonces, HA lo que me va a decir es que es mayor. Y HO que me va a decir que es menor o igual. Entonces, lo que yo estoy buscando es positivo. ¿Por qué positivo? Porque es en la parte positiva la que yo estoy buscando. Y así es como tengo que analizar el antes y el después. En el siguiente ejemplo. No, permítanme, solo voy a borrar esto. En el siguiente ejemplo, también me dan el antes, me dan el después. Y lo que quiero averiguar es si perdieron peso. Entonces ya, esto ya hicimos uno de perder peso, ¿no? Entonces ya más o menos se sigue manteniendo la misma línea. Luego vendría el número 3. Nos da 2 etapas, etapa 1, etapa 2. Hoy hay que ver si yo quiero que la etapa 1 sea menor que la etapa 2. Entonces ahí es donde tengo que ir viendo para poder establecer bien mis hipótesis. Ustedes miran todo, les va a dar el antes y después, porque así se llama el tema. En este, por ejemplo, no hay antes ni después. Pero sí hay que... Le voy a explicar este último porque sí necesita explicación. Aquí hay 1 y hay 2. Aquí lo que necesitamos hacer entonces es separar por un lado los grupos 2 en una columna y luego los grupos 1 en otra columna para poder hacer la 1 y la 2. Es el único que está distinto a todos los demás. Bueno, son las 10:59. Yo hasta aquí llegaría la mañana de hoy, suplicándoles por favor, los ejercicios son para enviarlos del capítulo del examen anterior, son para enviarlos mañana. Al grupo lo vamos a subir, por favor háganle su carátula y coloquen los 19 ejercicios, de preferencia 1 por hoja. Si ocuparon 2, pues no hay ningún problema. Si lo hicieron en su cuaderno, no hay problema. Si lo hicieron en hojas, también. Lo que yo quiero ver es el trabajo que ustedes hicieron. ¿Sí me preguntan? Disculpe, en el último ejercicio eso de TR, ¿para qué lo vamos a ocupar? El último, lo que tengo que hacer es leer bien el problema y establecer quién es 2, quién es 1. Hago las 2 columnas y luego voy a establecer si yo lo que quiero es que el 1 sea mayor que el 2 o que el 2 sea mayor que el 1. Ah, ok, ahí está, gracias. O sea, sigue la misma línea.
Gracias. ¿Dudas, preguntas? Y si no, yo llego hasta aquí Sí, con la ustedes. asistencia no la pusimos. ¿Perdón? La asistencia no la tomó hoy, ¿verdad? Por favor, ahorita aprovechemos, hay un par de minutos. Lick, para mientras yo tengo una duda. Dímela. ¿Con qué nombre guardamos el trabajo para mañana? De veras, ¿verdad? Bueno, ahí se los voy a mandar al grupo ahorita yo, pero tengo que establecer bien la diferencia entre ustedes. Gracias por avisarme. Gracias. Gracias. Yo le había dicho que iba a estar con la sección A. Pongo mi asistencia ahorita. No, ahorita a la A se la voy a pedir inmediatamente y la haces y te puedes salir. Es que soy de la C. Por eso, es que hablé mal. Ahorita que entre la C, lo primero que vas a hacer tú es colocar tu asistencia y te puedes retirar. Ya está bien. ¿Sí? Gracias. Ok, no hay problema por eso. Entonces, estamos en contacto, vamos a seguir platicando. ¿Ya terminaron todos de colocar su asistencia? Ya, Lick. Ok, Brian, escribí tu asistencia de una vez ahorita. Ya habría aquí para la sección C. Sí, una pregunta. Dime.